you so much. Now I call on Dr. Jorge Hernán Rubio. Buenos días. Me toca disertar en el panel 1, el académico, aunque mi formación política me hubiera ubicado con más comodidad en el panel 2, el político. No obstante, hay una correlación entre unos y otros. Dicho esto, quisiera concentrarme en la amenaza que supone para los Estados Unidos y el hemisferio la violación del Estado de Derecho. América forma parte de lo que conocemos como Occidente, que más que una identificación geográfica es una civilización cultural y política que encuentra sus raíces en la civilización grecorromana, que se deja impregnar de los valores de la tradición judeocristiana y que integra unas prácticas políticas forjadas en diferentes escuelas como el liberalismo, la socialdemocracia y el humanismo cristiano. Entre estos principios, valores y prácticas de la cultura occidental está el Estado de Derecho, que se concreta en la actuación del Estado bajo el imperio de la ley. La observancia y la obligación de actuar por parte del Estado con respeto a las reglas es un principio político general asumido por todos los países de Occidente, con independencia de cuál sea su historial político o su tradición jurídica. El hecho de romper con este principio, tal como lo hacen los regímenes autoritarios, significa romper radicalmente con la occidentalidad. El autoritarismo actual comienza siendo un movimiento populista bajo la cobertura ideológica del llamado socialismo del siglo XXI y de los petrodólares venezolanos inspirados en el régimen castrista cubano. Aunque importantes escritores y analistas alertaron tempranamente de la penetración totalitaria de este populismo castrochavista, hay que decir que inicialmente el mismo no supuso la ruptura radical del sistema democrático y legal, sino que lo utilizó en su beneficio. De ahí el hecho de mantener el componente electoral, por ejemplo. Es decir, al principio estos señores populistas mantuvieron lo que podríamos llamar un cierto recato legal. Sin embargo, dado el estrepitoso fracaso de su modelo, estamos en un escenario de radicalización que pasa por la negación e inclusive la clara contraversión de los principios y las propias leyes. Este es el caso venezolano, que aunque no es el único, es el más urgente por la situación de crisis humanitaria, por la represión que vive el país y por la influencia que pueden tener en otros lugares del hemisferio occidental. En Venezuela, claramente el Estado ha dejado de ser Estado para convertirse en un aparato delincuencial de supervivencia y de persecución. Supervivencia a la cúpula que manda en el país y persecución a todo lo que se le oponga. Estamos ante un Estado al margen del derecho, inclusive de lo que eran sus propias leyes. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué consideramos el autoritarismo y especialmente el castrochavismo como una amenaza a los Estados Unidos y a la propia región? En primer lugar, los regímenes como el venezolano basan su poder en la violación de los derechos humanos y la represión a quienes pretendan el ejercicio de los mismos. Derechos que son reconocidos como inherentes a la persona humana y universales en su observancia y cumplimiento, pero que sin duda son un obstáculo para quienes pretenden perpetuarse en el poder. La crisis generalizada y la sistemática violación de los derechos humanos también generan efectos transfronterizos, por ejemplo, la crisis migratoria, y además son aprovechadas por grupos de tráfico de personas y por otros que buscan generar inestabilidad en las zonas de terceros estados. En segundo lugar, y seguimos el caso venezolano, observamos que el Estado en su labor represiva se está apoyando en grupos delincuenciales como los llamados colectivos. Se trata de grupos paramilitares que actúan con impunidad y se mantienen gracias a la actividad delincuencial con la complicidad del gobierno de Maduro. ¿Hasta qué punto estos grupos violentos afectan o afectarán a terceros países? ¿Qué se sabe de la conexión de estos grupos con la delincuencia internacional? Pero uno de los aspectos más preocupantes del autoritarismo es que alimentan el odio hacia los Estados Unidos, a la democracia y a otros estados. Es la sustitución de la cordialidad, la colaboración efectiva
en temas importantes por la diatriba, la amenaza, el chantaje, el lenguaje de trincheras y la búsqueda de alianzas y complicidades peligrosas, inclusive con grupos guerrilleros que llegan a tener trascendencia negativa en otros estados en el término de seguridad. Este último es importante tenerlo presente, pues siempre se ha hecho énfasis en la estrategia retórica de buscar un enemigo externo y así justificar el atropello a las libertades políticas. Sin embargo, se ha comprobado que no siempre ha sido solamente un recurso retórico, sino que se ha transformado en un actuar sistemático en apoyo a otros enemigos de la libertad y la democracia. Otros aspectos que debemos identificar como amenazas es el poco respeto a los regímenes de estos regímenes por el esfuerzo y el dinero ajeno, tal como se evidencia en sus campañas de expropiaciones, confiscaciones y atropellos a la empresa privada y en especial a la inversión extranjera. A pesar de la situación ruinosa que vive hoy Venezuela y los altibajos del precio del petróleo, no podemos creer que no desista de extender su manto de influencia en otros países. Tampoco podemos pasar que, en vista de los desastrosos resultados económicos y políticos y sociales del llamado socialismo siglo XXI, los ciudadanos no van a dejarse arrastrar por ideas demagógicas y autoritarias. Así persiste el autoritarismo en Bolivia y Nicaragua, por ejemplo, y mucho temor tenemos de lo que pueda pasar en México y en las próximas elecciones, y el intento de asalto al poder a mediano y largo plazo en Colombia producto de las regalías y concesiones de los llamados acuerdos de paz. Ni a Estados Unidos ni a la región le conviene la existencia de regímenes totalitarios y antidemocráticos. Son un peligro para la persona humana y su dignidad, son un peligro para la seguridad internacional y son un peligro para las empresas extranjeras. Y para finalizar, quisiera expresar que tan importante como tomar nota de lo que aquí se ha dicho y en otros foros, es tomar conciencia de que el mundo nunca le ha ido bien cuando las grandes democracias, en especial Estados Unidos, se ha aislado. En momentos de ansiolismo internacional se han cometido los crímenes y genocidios más grandes y espantosos en diversos países y después cuando se ha reaccionado ha sido tarde para millones de personas. Estados Unidos debe defender sus intereses nacionales, pero sería un error hacerlo encerrándose en sí mismo, sin darle el papel importante a las alianzas estratégicas y sin darse a sí mismo un protagonismo para defender el mundo, en el mundo los valores de la propia democracia americana, que la propia democracia americana encarna, como la defensa de las libertades que solo pueden ser garantizadas en un Estado de Derecho, tanto en los Estados Unidos del Norte como en los Estados Unidos del Sur. Gracias. Thank you so much.